bienvenidas, buenas tardes, bienvenidas a todas, bienvenidas Cora. Bueno, como siempre, recordaros que estas tertulias están organizadas dentro de las prácticas de la formación que están realizando nuestras alumnas en SEXPOL y que son ellas las que seleccionan los temas que quieren trabajar y preparan los contenidos que después nos exponen magníficamente en estos encuentros. Por tanto, bueno, muchas gracias a todas ellas por su trabajo y por su esfuerzo y bueno, y al resto que estáis ahí por asistir y por compartir con nosotras. Hoy vamos ya a disfrutar del encuentro número 32. Os recuerdo, bueno, como siempre, os veo muchos nombres que estáis comúnmente aquí y ya lo sabéis, que grabamos las sesiones y que posteriormente las subimos al canal de YouTube para que así podáis pues, compartirlas con otras personas y puedan bueno, ver todos los trabajos y la cantidad de sabiduría que sois capaces de realizar. Y bueno, por otro lado, nos gusta veros, así que os lo digo siempre, aunque no me hacéis caso, nada, que encendáis las cámaras, que os lo agradeceríamos mucho, veros la cara y nos sentiríamos más acompañadas. Pero bueno, también entendemos que a veces no es posible, así que os agradecemos también mucho, aunque estéis ahí en la ventanita negra. Y bueno, acordaros de intentar que los micrófonos estén desactivados. Ya sabéis que cualquier ruidillo que tengáis ahí en casa se mete en el Zoom y entonces puede distorsionar un poco la tertulia. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerle la pregunta que queráis a Cora activando el teléfono y luego pues lo volvéis a desactivar, ¿vale? También deciros que al final tenemos un tiempo para que también intervengáis si no queréis hacerlo interrumpir la tertulia, pero que podéis. Y bueno, ya por último recordaros que os dejaré un enlace con un formulario de 3 preguntillas nada más, os lo aseguro, 3 pequeñitas, para que le deis un feedback a Cora. Es completamente anónimo y que ella pues va a estar encantada de que le digáis un poco cómo ha parecido su trabajo. Y ya, con nada más con esto, pues vamos a empezar. Os dejo con Cora Librán López. Ella es nacida en un lugar del norte de cuyo nombre no quiere acordarse y madrileña de adopción. Ella es licenciada también en Medicina por la Universidad de Alcalá, finalizando su periodo formativo en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares en el 2018. Está afincada en Ávila, donde además desarrolla su profesión. El tema que quiere compartir con nosotras pues es zoología en la consulta, aproximación a la salud sexual en la consulta de gine, lo que nadie nos ha contado. Bueno, su objetivo es dar una pincelada de aproximación a la sexología y la salud sexual en relación con el ámbito sanitario y proporcionar una pequeña herramienta iniciática para las profesionales de la salud, especialmente personas ginecólogas y matronas. Así que nada, yo dejo con Cora, así que adelante Cora, tienes tu ratico de gloria ahora. Ahora, pues Rosario, muchas gracias y nada, como gracias a la Fundación SEXPOL, pues nada, yo me llamo Cora y como os ha comentado Rosario, soy ginecóloga, estoy actualmente trabajando en Ávila, llevo aquí 3 añitos, hice la residencia en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y nada, yo este año estoy haciendo el máster de sexología sanitaria con perspectiva de género en la Fundación SEXPOL y bueno, la charla le ha orientado un poquito, como veis, voy a intentar compartir ya pantalla. Si os parece, yo creo que me siguen viendo, aunque comparta pantalla, creo. Sí, a ti sí. Y básicamente lo he orientado un poquito hacia la sexología en la consulta, porque básicamente fue lo que a mí me motivó para empezar este máster. Yo de algunas consultas de las que pasaba, lo que ocurría era que alguna problemática de alguna paciente o alguna duda que me planteaba relacionada con la sexualidad, pues yo notaba que tenía pues una laguna de conocimiento que no tenía herramientas para superar, así que me apunté a este máster y aquí estoy. La charla va sobre todo dirigida a personal sanitario, a todo el mundo en general, pero hay una parte más específica sanitaria, sobre todo para ginecólogos y matronas,
que espero que aprovechéis, y solo comentaros que yo soy una persona que hablo muy deprisa, soy un poco vehemente, así que os animo a que cualquier momento, si queréis parar la charla, paráis el audio, me preguntéis cualquier cosa, o si consideráis que algo de lo que, que estoy diciendo no está correcto o es diferente a lo que vosotros pensáis, pues lo mismo, ¿vale? Para que sea un poquito más dinámico. La charla aproximadamente me va a salir, se lo he dicho a Rosario, como hora, hora y cuarto, y luego ya os digo que podemos charlarlo después o me podéis parar en la mitad, lo que necesitéis. Yo he intentado durante la presentación en la parte de abajo siempre poner las referencias que he utilizado, pero básicamente os lo quería enseñar para que no os estéis fijando, que me he basado básicamente en este libro de aquí, en el manual de Sexología y Terapia Sexual de Francisco Cabello, que luego os comentaré quién es, que es un sexólogo del Instituto Andaluz de Sexología. Este otro manual, que está un poco orientado hacia el personal más sanitario, de Manual de Sexología Clínica, que también participa Francisca Molero, y la parte más médica que me he metido en la última parte de la presentación la he sacado del síndrome la menoguía del síndrome genitourinario de la menopausia de nuestra asociación para el estudio de la menopausia, y por supuesto los manuales de la Sexpol, que son imprescindibles para el totum revolutum que es adentrarse en este mundo, ¿vale? Así que esa básicamente es mi bibliografía básica, y nada, que bienvenidos, y si os parece empezamos. También os iba a pedir si podéis tener el teléfono móvil a mano, porque voy a utilizar en 4 o 5 preguntas el Kahoot para que sea un poquito más dinámico y nos conozcamos un poco y vayáis viendo. De hecho, si os parece, la primera pregunta, porque quiero ver un poco quién se ha conectado al final, es para ver un poco con quién tenemos delante. Entonces, la idea es que os metáis desde el navegador en kahoot.it, y entonces os metéis en la página, os pide este pin, que yo creo que estáis viendo ya, si no os lo digo en voz alta, y una vez que estemos todos, simplemente responder un par de preguntas y así lo hacemos un poco más dinámico y ya nos metemos en faena. Así que no sé si lo estáis pudiendo o no, me lo decís, si no, o si nadie quiere participar, pues nada, no pasa nada. Seguimos. Cora, tienes que dejar de compartir pantalla, a mí me pasa igual. Ah, vale, perdona, Si no, menos no mal se que ve. está Almudena viéndome. Vale, dejo de compartir pantalla. ¿Ahora? Y poner el Kahoot. En el chat. Compartirla Sí. poniendo el Kahoot. Compartirla poniendo el Kahoot. Vale. Sí, tienes que volver como a compartir. Vale, perdonad chicas, que esto es estos del directo. Vale, a ver si ahora gracias Almudena. ¿Ahí? ¿Lo veis? Sí, ahora. Vale, genial. Pues sería este código. Vale, pues yo creo que más o menos. Ah, bueno, mira, se está conectando alguna persona más. Yo creo que ya, si os parece, ¿verdad? Empezamos. Y la primera pregunta es muy tonta y muy básica, que es ¿quiénes sois? Que a mí me gustaría saber un poco si hay pues más matronas o más gines o más personas de otras profesiones, psicólogos o sexólogos o lo que sea, un poco a ver qué tenemos por aquí. Vale, pues ya se está acabando el tiempo. Y ahí está. Ah, pues mira, fenomenal, estamos bastante repartidos. Hay un par de gines, 5 matronas, otro par de médicos de otra especialidad y psicólogos, sexólogos u otras profesiones. Fenomenal. Pues entonces voy a dejar de compartir esta pantalla. Entiendo, Almudena, que lo tengo que hacer así. Perdonad, las preguntas del Kahoot solo van a ser 4 o 5, ahora un par y luego de un caso clínico que voy a poner y ya está. Y os dejo de marear, que si no es un lío. Ya está. Y listo. Vale, muy bien. Pues vamos al lío.
Pues en principio yo la charla la he querido esquematizar un poquito en 3 puntos, en 3 pilares básicos. En primer lugar, aterrizar un poquito el tema para la gente que no esté tan metida en este mundo, es preguntarnos qué es la sexología y una serie de conceptos que están relacionados con ella, ver los ámbitos de intervención o los posibles ámbitos de intervención en la sexología y qué podemos hacer nosotros desde una consulta básica de primaria de matrona o una consulta de especializada, ¿de acuerdo? Y aquí van las segundas 2 preguntas y luego ya no hay más hasta el final para que no nos aburramos. Lo primero, obviamente, es saber, a mí me gustaría saber qué opináis o qué pensáis que es la sexología. Un segundo que vuelvo a compartir pantalla, un momentito y ya voy. Creo que así funciona, Almu, si no, corrígeme. Y ya hacemos estas 2 preguntas del tirón y acabamos. Yo creo que se os ve, ¿no? Sí, ahora. Bueno, pues yo creo que... me espero. Vale, pues yo creo que lo voy a ir cerrando, lo empiezo ya. A ver que se han conectado a última hora. Vale, pues le voy a ir dando empezando, chicas, ¿vale? Si os parece. Voy a pasar a omitir la primera pregunta. Perdonad el embrollo, yo lo quería hacer de otra forma. Se lo comentaba a Rosario que he estado en cursos que directamente las preguntas se hacen desde el PowerPoint, pero no he sabido hacerlo. Así que vamos a hacerlo así. Muy bien. Y si os parece, la segunda pregunta para vosotras, que no sé si estáis metidas en este mundillo, ¿qué es la sexología? ¿Es una ciencia que estudia los sexos? ¿Es una disciplina creada por el feminismo? ¿Es una rama de la psicología que trata disfunciones sexuales o no se considera una ciencia? A ver qué opináis. Vale. Bueno, pues creo que estáis todas bastante metidas en el asunto. Efectivamente, como ahora hablaremos, es una ciencia que estudia los sexos, ¿vale? No está ni creada por el feminismo ni es una rama de la psicología, aunque la psicología tiene mucho que ver con la sexología, ¿vale? Y ya la tercera pregunta, y si hablamos de sexos, ¿qué es el sexo? O sea, alguien, sí, no sé si podremos definir. ¿El sexo son los genitales? ¿Es el sexo biológico lo que nos define como machos o hembras? ¿Son las relaciones sexuales entre 2 o varias personas? ¿O soy incapaz de definir qué es el sexo? Vale, pues esta respuesta era un poco múltiple y es un poco engañifa. Ahora, como veremos, al sexo nos referimos y nos podemos referir a diferentes cosas. Entre ellos, hay gente que se refiere a los genitales, a las relaciones que existen entre las personas sexuales o también cuando ahora hablaremos del sexo biológico. O sea, que las 3 serían válidas. Pasamos ya a la presentación y voy a dejar de compartir. Uy, a ver, hijas. No sé si la seguís viendo. Aquí, yo creo que ya está. A ver. Un segundo. Vale, ahí ya creo que veis la presentación, ¿verdad? Vale, pues vamos al lío. Entonces, vamos a intentar definir un poco toda esta serie de conceptos, que es la sexología, que ya la hemos prácticamente definido ahí, pero vamos a ahondar un poquito más. ¿Qué es el sexo? ¿Qué es la sexualidad? No podemos olvidarnos de la erótica, que es la identidad de género sexual, la expresión de género y la orientación sexual, para un poco aterrizar en una serie de conceptos que parecen un poco vagos y meternos un poco en faena. Y es muy simple, la sexología en sí es una ciencia que estudia el hecho sexual humano o el estudio de los sexos, por tanto nos remite inmediatamente la sexología a intentar
intentar definir qué es el sexo. Y yo creo que de las cosas más importantes que yo he aprendido en este máster y que me gustaría que os quedaseis con ellos es que todos somos personas, somos seres sexuados que desde que nacemos hasta que morimos. Y esto es una cosa tremendamente interesante. ¿Por qué somos personas sexuadas? Porque no es que tengamos sexo o hagamos sexo, sino que somos sexo en el sentido que todos nosotros pasamos por un proceso de sexuación que va a dar lugar a una serie de características anatómicas, físicas y reproductivas, que es lo que comúnmente se llama sexo biológico, sexo asignado, y eso junto con una biografía sexual y una serie de experiencias va a hacer que seamos seres sexuados a lo largo de toda una vida, vamos a ser seres únicos y vamos a ser seres diversos, que es otra de las características y otras de las palabras que me parece interesante resaltar, que todos somos diferentes unos de otros y que es una diversidad muy amplia. Y también destacar que no hay un ser humano que no sea sexual, en tanto que todos pasamos por ese proceso de sexuación desde antes de nacer, en el periodo embriológico y fetal, hasta que morimos. A mí esto es lo que más interesante me parece. ¿Y qué es ese proceso de sexuación? Pues básicamente es un proceso que se da intraútero, que es un proceso biológico en el que la carga genética de nuestros progenitores, que nos es transmitida a través del óvulo espermatozoide, hace que vayamos a tener una carga genética de unos cromosomas sexuales determinados, XX, XY, u otras variables fuera de ese binarismo como son el X0 o triploidías, otra serie de circunstancias. Esos cromosomas van a hacer que tengamos una serie de gónadas, que son como los genitales internos, los ovarios o los testículos. Eso va a hacer también que se desarrollen por todo el estímulo hormonal que hay genitales externos masculinos o femeninos, o genitales que no vamos a poder definir ni como masculinos ni como femeninos, que en el ámbito biosanitario definimos como ambiguos, y también va a llevar acarreado una carga hormonal, estrógenos, andrógenos, en función un poco de nuestra carga genética. Eso es lo que se llama proceso de sexuación, que va a dar lugar a una serie de características físicas y anatómicas, y es lo que comúnmente se llama sexo biológico o sexo asignado al nacer. Es decir, nosotros, ya sea en una ecografía de diagnóstico prenatal o al nacer, nos sexan como pollos, miran nuestros genitales y dicen, bueno, esto es chica para un lado, chica para el otro, y bueno, las personas que estén en el medio y que no podamos definirlo, pues bueno, desde el ámbito sanitario se denominan personas intersexos o intersexuales, porque la carga genética que se tiene no es una línea directa. Es decir, si yo soy una chica con carga XX, tengo varios, luego tengo genitales externos femeninos y luego tengo una carga de estrógenos y me sexan, me miran y me dicen, chica, pues tú eres chica, y eso va a llevar acarreado, ese fenotipo corporal va a llevar acarreado que a mí se me identifique, se me asigne un sexo como macho, como hembra, como hombre, mujer. ¿Cuál es el problema? Que en nuestra sociedad, cuando hacen eso, que es un sistema muy binario, nos asignan una identidad, aunque luego, como veremos, la identidad de género sexual es algo que solo la propia persona puede definir, pero nos catalogan en masculino, femenino, y se olvidan pues que bueno, pues que puede haber otras diversidades cuando la identidad que asocian a nuestros genitales no corresponde con lo que nosotros sentimos, que son las realidades trans, que ahora tocaremos un poquito. Y a ese fenotipo y a esa clasificación con una identidad asignada aparecen todos los estereotipos y roles de género asociados de, pues yo soy una chica, tengo genitales de chica y me tengo que comportar como una chica, hacer las cosas que hacen las chicas y vestirme como una chica, ¿no? Pues esta serie de ideas es la que vamos a ir desarrollando un poquito para poner las bases cuando hablemos de sexología y sexualidad. Por tanto, si la sexología es la ciencia que estudia los sexos, yo creo que cuando hablemos de sexo nos tenemos que quedar más que con este embrollo de sexo biológico, cromosómico, fenotípico, sexo de asignación, que hablemos de unas características físicas, anatómicas y reproductivas que son el fruto de ese proceso de sexuación que vamos a tener todas las personas, ¿vale? Que son características físicas. Y me parece muy interesante remarcar el concepto de sexualidad, que es una definición larga, que es la definición que da la OMS, pero creo que sintetiza muy bien qué es la sexualidad. La podríamos definir simplemente como que es la forma que tenemos todos nosotros como seres sexuados de vivir, es una forma de expresarnos, de estar en el mundo, ¿vale? La sexualidad no deja de ser un aspecto central del ser humano que incluye, como veis ahí, un montón de cosas: el sexo, que ya hemos hablado de él, las identidades de género, que ahora hablaremos un poco más, los roles, la orientación sexual, el erotismo, etcétera, etcétera. La sexualidad además se va a expresar de múltiples formas, a través de pensamientos, de valores, de fantasías, de deseos, de creencias. Y todas estas cualidades se pueden vivir o no se tienen por qué experimentar siempre o a la vez, y además
esto nos lleva indefectiblemente a ver que la sexualidad va a tener va a tener características tanto biológicas por ese proceso de sexuación, como psicológicas por la historia nuestra que tengamos y el contexto social en el que vamos a vivir, que por supuesto todo ello va a estar influenciado por aspectos económicos, culturales, históricos, que van a hacer que vivamos nuestra sexualidad de una manera diferente a cualquier otra persona, pero siempre con el objetivo de vivirla, como iremos viendo, de una manera muy positiva, muy abierta y siempre buscando el placer. Entonces, ya tenemos lo que es la sexología, que habla de los sexos, y hablamos de la sexualidad, que es la forma que tenemos de vivir nuestro sexo, las personas sexuadas. Yo quiero que nos hagamos un poco la idea de que nos quedemos un poco con eso, que la sexualidad hace referencia a cómo vivimos como seres sexuados. Y por supuesto no nos podemos olvidar de la erótica, que es la forma que tenemos de comunicarnos. La primera parte es la definición que da Francisco Cabello, que está fenomenal, pero es como muy técnica, en plan, las respuestas subjetivas que experimentamos en función de los fenómenos físicos, percibidos como ese sexual, bla, bla, bla. Está muy bien, lo define fenomenalmente, pero yo creo que es mejor quedarnos con la sensación de que la erótica son esos códigos y significados que da la sociedad a esos elementos de la sexualidad, esas fantasías, esos pensamientos, a esos valores. Y sería simplemente la forma en la que nuestra sexualidad se expresa a través de gestos y conductas que nos van a llevar a comunicarnos no solo con nosotros mismos, sino con los demás, y vamos a ir buscando el placer. Por supuesto, la erótica va a variar de una sociedad a otra. Lo que es erótico a lo mejor en el mundo occidental no lo va a ser en el mundo oriental. Es decir, esta forma de comunicación, de comunicarnos en nuestra vivencia de la sexualidad puede variar de una sociedad a otra, y eso hay que valorarlo cuando nos enfrentemos a personas que no han vivido o no han nacido en el mismo país que estamos nosotros, y todos nosotros que en la consulta podemos tener pacientes de otros lugares. Y simplemente hablar una pincelada de la identidad de género y identidad sexual, que como vemos no es algo que nos asignan, nosotros nos asignan un sexo y asumen que tenemos que ser así, vestir así, pensar así, pero muchas veces, es decir, esa identidad de género que nos asignan no cuadra con lo que nosotros sentimos. Es cuando entra el concepto trans. Yo lo estoy resumiendo mucho, esto es un temazo y en el mundo LGTBI se habla mucho de esto, yo no me voy a meter, pero bueno, para dejar claros los conceptos. Yo, que soy una chica, que tengo genitales femeninos que me han asignado como chica, estoy a gusto con ello, por lo tanto soy una mujer cis. Pero si yo no me sintiese a gusto con el género que me han asignado, sería una persona trans, que no estoy de acuerdo con esa sexación de pollos que me han hecho cuando he nacido, ¿vale? Simplemente es un concepto sencillo para ir a aclararlo. Y por supuesto, sobre esa identidad, sobre ese sexo biológico, ese fenotipo y esa identidad de género, pues hay una serie, la expresión de género, que es más a nivel individual, cómo nosotros expresamos cómo yo me siento mujer, cómo me visto, cómo camino, cómo hago. Y eso lleva acarreado una serie de estereotipos o de roles de género, que es lo que la sociedad asume que yo como mujer o como hombre tengo que hacer, cómo tengo que comportarme, a qué me tengo que dedicar, y esto pues obviamente está atravesado por el sistema patriarcal y nos divide mucho entre una expresión de género muy normativa o no normativa, es decir, un chico que se pinte las uñas o lleve tacones pues tiene una expresión de género no normativa, o si yo qué sé, voy vestida con ropa súper ancha, no me maquillo y demás, pues a lo mejor tengo una expresión no normativa para ese sistema, para que veáis que todo esto está entrelazado, es decir, somos seres sexuados, nos asignan un fenotipo, nos asignan una identidad que puede estar en concordancia con lo que sentimos o no, y la vamos a expresar y vamos a estar sometidos a una serie de estereotipos y roles de género, ¿no? Y eso va a hacer que influya en nuestra vivencia de la sexualidad, cómo lo vamos a vivir, cómo nos vamos a expresar y nos vamos a relacionar con los demás. Por eso incido en ello, porque me parece súper importante. Y ya por último, la orientación sexual, que tiene que ver con todo esto, pero a veces, muchas veces se mezclan los conceptos. La orientación sexual simplemente tiene que ver con mi preferencia en cuanto a deseo sexual. Es simplemente, se define en cuanto a la relación de cuál es el género de las personas con las que yo puedo sentir una atracción sexual, emotiva, afectiva, etcétera, etcétera. Y es cuando se habla pues de la homosexualidad, la heterosexualidad o bisexualidad, pero esto muchas veces es diferente a que una persona sea cis o trans. Yo puedo ser una mujer cis que esté a gusto con mi género, pero que me gusten las mujeres, por tanto voy a ser una mujer cis homosexual. No sé si me explico. A veces yo, cuando me metí en este mundo, me costó mucho entenderlo, o sea que espero que os lo esté dejando claro. Y por ejemplo, una persona trans, si yo no me sintiese mujer y me sintiese hombre y al final me siguiesen gustando las mujeres, creo, si no me equivoco en el ejemplo, que sería
un hombre trans heterosexual, ¿no? Porque me gusta el género contrario al que yo me siento, que me corrija si no la gente, porque puede ser un poco lioso. Pero para que veáis que todo esto también influye mucho en cómo otra vez vamos a vivir la sexualidad de las personas, y me quería sobre todo poner un poco los pies sobre la tierra, porque a veces se confunde sexo, sexología, sexualidad, pero ¿qué es eso? ¿Vale? Y me gustaría ya terminar esta parte con esta definición que le he sacado de este manual de sexología clínica, que quizás no es el que más se repite, pero sí que resume mucho a lo que creo que se dedica a la sexología, que es la ciencia que va a explicar cómo llegamos a ser seres sexuados, mujeres, hombres o cualquier tipo de diversidad sexual que podamos sentir, cómo nos van a identificar, cómo nos identificamos nosotras, cómo nos sentimos atraídos por los demás, cómo vivimos esa sexualidad y cómo nos relacionamos tanto a nivel personal, a nivel íntimo, como nos relacionamos públicamente con esa erótica, esa comunicación. Y básicamente quedarnos con esta idea de la sexología. Y entonces, una vez que tenemos todo esto claro, ¿desde qué perspectiva va a estudiar la sexología el hecho sexual humano? Bueno, pues desde una palabra que yo creo que tenemos que tener en mente, que es un modelo biopsicosocial. Este modelo, aunque yo no lo he estudiado en profundidad, pero lo que viene a decir básicamente este psiquiatra y médico internista Engel en el 77 es que él proponía un paso de paradigma en el sistema biosanitario, en el que veníamos los médicos y todo el ámbito sanitario de entender la enfermedad como una alteración de la fisiología, como una alteración de los procesos naturales, y ver a las personas como una ambivalencia entre mente y cuerpo, en el que los médicos nos encargábamos de curar al cuerpo y ya los psicólogos, los psiquiatras ya se encargaban de curar la cabeza, y que eran como dos sistemas duales. Este médico lo que propone es que nos enfrentemos a la enfermedad como un conjunto de sistemas que interactúan entre sí, y propone valorar al paciente de una manera holística y no tanto centrado en la patología, en la enfermedad, sino poner en el centro al paciente. Y esto es un cambio de modelo muy interesante, que la sexología lo ha venido utilizando incluso desde finales del siglo XIX. Entonces, si eso lo trasladamos a todo este modelo biopsicosocial, lo trasladamos a todos los conceptos que hemos estado viendo, podemos hablar del aspecto biológico, que sería ese sexo biológico, ese proceso de sexuación que nos va a permitir tener unos órganos determinados para poder reproducirnos si queremos o no. En la sexualidad, que sería como el aspecto más sexológico. De hecho, Antonio Marina, yo lo he leído en las apuntes de la Sexpol, me encanta, porque dice que la sexualidad es como ese universo simbólico construido sobre lo biológico, ¿no? Que estaría encaminado sobre todo a la búsqueda del placer a través de una vivencia de una sexualidad positiva. Y por último, la parte social, la parte de interacción con los demás, que sería a través de la erótica y que buscaría todo el rato la comunicación. Entonces, la sexología va a ver todo esto desde esos 3 puntos y lo va a tener muy en cuenta. Y espero que os haya aclarado los conceptos. A mí me parece muy importante. Yo cuando me meto en un tema necesito ver dónde me estoy metiendo. Si tenéis alguna duda me paráis, y si no, os voy a hacer un breve pero muy simpático repaso histórico, porque yo decía, pero esto de la sexología, ¿pero de dónde viene? O sea, esto que ha nacido en los 70 con la revolución sexual, o sea, esto ¿de dónde nace? ¿No? Que siempre se nos queda un poco corto. Bueno, pues que sepáis que todos estos señoros son de finales del siglo XIX, y muchos de ellos se consideran no me he metido en la parte más antigua de la historia, esto se considera un poco el inicio de la sexología moderna. Que sepáis que, aunque son todos señores, hay una mujer, creo era filósofa, que es esta mujer de aquí arriba, Elizabeth Osgood Guthrie, que cuando te metes en esto y lo empiezas a mirar, parece ser que es la primera persona que utiliza el concepto sexología, por lo menos en inglés, en este tratado que se llama Sexology as the Philosophy of Life, que es la primera vez que lo muestra. Yo me he metido en el libro porque lo puedes ver a través de internet y no, o sea, habla de una cosa un poco extraña, pero bueno, es la primera vez que se utiliza este concepto como tal, aunque luego va a ser este hombre de aquí abajo, igual uno que no me acuerdo qué era, si médico, psicólogo alemán, no me acuerdo, que sí que lo vamos a considerar como el padre de la sexología, y sí que utiliza en uno de sus tratados en una palabra en alemán que se podría traducir como sexología, la Sexualwissenschaft. Yo alemán, chicas, no sé, lo siento la pronunciación. Entonces, simplemente comentaros que todas estas personas nacieron entre mediados del siglo XIX y vivieron hasta principios del siglo XX, y son las personas que van a poner las piedras sobre las que se asienta la forma que tenemos de entender la sexología o la ciencia de la sexológica como tal. Este hombre al principio se le mete un poco en el saco, pero aunque no está muy de acuerdo con el resto de teorías que ponen los demás. Krafft-Ebing escribe en este tratado
publicado que se llama Psicopatías sexuales y ya empieza como a hacer como una clasificación de patologías y demás, y lo único que va a clasificar la homosexualidad como un deseo sexual equivocado en contra de lo que el resto de sus compañeros va a hacer. Por ejemplo, este hombre, Havelock Ellis, es un hombre inglés que va a escribir estos estudios de la fisiología del sexo y ya va a tener postulados tan interesantes a finales del siglo XIX como que la masturbación no es mala, que la homo o la heterosexualidad no es una enfermedad, sino que es una cuestión de grado. Incluso este hombre es muy importante, Magnus Hirschfeld, que es el que fundó el Instituto de Sexología, el primer instituto de sexología en el mundo en 1921 en Berlín, que va a tener mucha relación con dos personajes españoles que ahora os voy a contar, y que ya hace una abogacía muy interesante a favor de los derechos de los homosexuales y hace un estudio muy amplio sobre como las necesidades sexuales y eróticas de la gente de la época. Y es muy interesante, a mí me parece que en esa época, pues bueno, ya se estaban moviendo cosas muy guays. Este hombre de aquí abajo, Albert Moore, otros de los que se consideran los padres, incluyó dijo que las perversiones sexuales las consideraba como dentro de la sexualidad, dentro del espectro de la sexualidad normal, no estaban ya despatologizando lo que durante mucho tiempo se había considerado y que luego se consiguió considerar mucho tiempo patológico. Ewan Bloch, que se considera el padre de la sexología, y fue ¿por qué? Porque se le considera el padre, porque parece ser que fue el primero que propuso la idea de crear una labor científica y académica per se consagrada al estudio del sexo, de la sexología, de la sexualidad y de todas esas identidades y demás que os he comentado antes. ¿Vale? O sea, me parece que es muy interesante. ¿Y qué tenemos en España? Pues estos dos de aquí arriba, este señor no sé si lo identificáis, que es Gregorio Marañón, y esta mujer de aquí, Hildegard Rodríguez, que os animo a buscar su vida porque es impresionante, es una niña prodigio que acabó asesinada a manos de su madre, una historia muy truculenta, pero es importante para la sexología porque fue una sexóloga, filósofa y abogada en el periodo entre guerras y que ya en 1931, como veis, escribió El problema sexual tratado por una mujer española que vendió creo que 8.000 copias en pocos meses en tiempos de la Segunda República, y tanto Marañón como ella formaron la Liga Española para la Reforma Sexual, que traducía mucho los textos de esta liga de esta liga que había del Instituto de Sexología que había creado Magnus Hirschfeld, y ella entró en contacto con todos estos hombres de finales del 19 que estaban empezando a ebullir en la sexología. Y por supuesto estaban dentro del movimiento defensor de la vida sexual y de la emancipación de la mujer, pues eso, en ese tiempo entre guerras de la Segunda República, que estaba habiendo un avance muy importante en los movimientos sociales de la época. Y luego ya llegamos, hay como un paroncillo, la Segunda Guerra Mundial y demás, y ya llegamos a mitad del siglo XX, ya en Estados Unidos, este hombre que es importante, que es este que tenemos aquí, Alfred Kinsey, tan sonriente, que pone un antes y un después en la sexología moderna, porque es el primero que realiza una serie casi hasta de 25.000 entrevistas a diferentes grupos de hombres al principio, que escribe la conducta sexual en el hombre y luego lo hace con la mujer, y pone el foco sobre las distintas actividades que hacen distintos grupos, sobre coito, sobre masturbación, sobre infidelidades, sobre homosexualidad, sobre un montón de prácticas sexuales que a la sociedad del momento americana de 1950 la sacude bastante, y pone hace un poco de punto y aparte, porque es de verdad hace unas series de entrevistas que yo no he leído el libro, por supuesto, pero dicen que muy buenas y muy rigurosas. Y luego van a llegar aquí los padres también de la sexología moderna, que son los archiconocidos, William Master, que era ginecólogo, y su mujer Virginia Johnson, que era psicóloga, si no me equivoco, que escriben la respuesta sexual humana y luego la ineducación sexual humana, y que son los primeros que hacen, los que ponen la piedra sobre la base de la terapia sexual, que luego se va a ir viendo a lo largo de los siguientes años. Hacen investigaciones de laboratorio y van a sistematizar mucho las técnicas para el tratamiento de las disfunciones sexuales. Por supuesto, muchas cosas de lo que hicieron ellos han quedado antiguas, pero otras han permanecido igual, como veis aquí, por ejemplo, el ciclo de respuesta sexual femenino. Esto lo hicieron Master and Johnson en 1960. Como veis, hablaban de la famosa fase de excitación, luego de meseta y luego de orgasmo. Veis que esta es la femenina, la que he puesto, que hay mujeres que pueden tener múltiples orgasmos o una fase de meseta no tan extendida, etcétera, etcétera. O sea, que son muy importantes de cara al estudio de la sexología. Y luego tenemos aquí a esta mujer que se llama Helen Singer Kaplan, que yo la primera vez que leí Kaplan, obviamente creí que era un hombre, pues no, era una mujer, que un poquito más tarde que Master y Johnson le da una vuelta más a la respuesta sexual femenina e introduce el deseo como parte de la respuesta sexual, y es muy importante porque es la primera vez que ella va a empezar a describir el deseo sexual e hiperactivo, que se ha considerado durante mucho tiempo y se considera parte de una disfunción sexual, y además es la primera que habla
del cerebro como principal órgano sexual y como veis aquí, pues veis, mete el deseo dentro de como si fuese la primera parte antes de la excitación. Luego va a haber un personaje que se llama Snarch, que yo no lo he metido, que dice que el deseo no solo aparece en la primera fase, sino que va a estar dentro de toda la respuesta sexual femenina. Y por último os quiero enseñar este circulito y señalaros esto que veis que pone aquí intimidad sexual. Esto es otra vuelta de tuerca a la respuesta sexual femenina que va a hacer esta mujer que tenemos aquí, que se llama Rosemary Bason a finales del siglo XX, que va a diseñar lo que se llama la respuesta circular sexual y que dice que hay un tanto por ciento importante que de las mujeres que no inician la relación sexual con deseo ni con excitación, sino que es un ambiente de intimidad el que permite que mediante determinados estímulos externos o internos seamos capaces de desarrollar excitación y deseo que se va a mantener durante toda la relación. Y ya es la primera que habla de que el deseo no es lo mismo en las hombres y en las mujeres, por supuesto, porque nuestra educación psicosexual es muy diferente, y habla de la intimidad en el inicio de las relaciones, ¿no? Es muy importante. Esta chica rubia que tenéis aquí es Sher Haidt, que la traigo porque también fue un punto importante, escribió el informe Haidt en el 76, que propuso avances importantes para conocer la sexualidad, sobre todo femenina, aunque luego he leído que se le criticó mucho metodológicamente, no sé muy bien cómo lo hizo, pero posteriormente sí que se le criticó. Y ya acabo con estos dos señores de aquí. Este es Francisco Cabello, que es el del libro que os he enseñado al principio, que lo traigo porque pues, es un sexólogo importante del país, pero también porque ha hecho aportaciones muy interesantes al estudio de la eyaculación femenina, a hablar de si hay eyaculación, si no la hay, de la próstata femenina, etcétera, etcétera, y lo traigo por eso. Y luego este hombre de aquí, Efigenia Menzúa, lo cito simplemente porque cuando te metes a ver un poco de la historia de la sexología, es un hombre que sigue vivo y que ha escrito un mogollón de cosas sobre sexualidad, sexología, como mucha teoría, y es director del Instituto de Sexología en CIESEX, y luego también creo que tiene un máster en la Complutense, por lo que he podido leer en Wikipedia. Así que esto es un poco el repaso histórico de dónde venimos para ver a dónde vamos. Que espero que os haya resultado interesante para ver, pues yo decía, ¿pero de dónde sale? Pues hay que ver un poco de dónde venimos. Y ya paso muy brevemente a comentar cuáles son entonces, una vez que tenemos el concepto dado, todo ese concepto, toda esa amalgama de conceptos los tenemos ya un poco situados y vemos qué ha hecho la ciencia sexológica a lo largo de la historia, vamos a ver en qué ámbitos interviene la sexología, ¿no? La ciencia sexológica. Y Francisco Cabello dice que otra vez lo define nuevamente como una ciencia interdisciplinar, ¿no? Que él dice que bebe de las ciencias de la salud, por esos estudios más científicos y demás, que bebe de las ciencias de la salud y como veis, desde un paradigma no organicista, ¿no? Desde un paradigma no tan biomédico como era antiguamente y más holístico, otra vez esa perspectiva biopsicosocial, ¿no? Y que él comenta que para la misión fundamental sería la prevención y la promoción de la salud sexual, ¿vale? Hay otras, para hacernos un poco a la idea, lo que yo he terminado de entender es que dentro del conocimiento sexológico hay como una rama que está como más profesionalizada y especializada en la patología de la sexualidad, hacer terapia, tratar las disfunciones sexuales y demás, y que bebe más de la medicina y de la sexología. Y luego hay una rama más humanista, que es la que va a constituir en sí el corpus de conocimiento de la sexología, que bebe desde la antropología, la sociología, la filosofía, las teorías de género, la teoría queer, el feminismo, que han aportado un montón de conocimiento y han ampliado mucho la perspectiva pues por temas de identidad y demás, a la sexología. Entonces, pues bueno, yo creo que Cabello pertenece un poquito más a esta rama, pero no deja de tener en cuenta toda esta serie de avances de otras disciplinas que han permitido empujar a la sexología hacia una visión, pues hacia una visión de la sexualidad muy positiva, ¿no? Y yo creo que es importante que hablemos de la salud sexual porque es un término definido por la OMS, es decir, que es algo que se tiene en cuenta y que nosotros los sanitarios tenemos que tener en cuenta, y me parece muy interesante leerla, porque es que se define muy bien, dice, es el estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, que ya vemos que es ese aspecto tan importante del ser humano, y que no es solo la ausencia de enfermedad o disfunción o de malestar, es decir, que tú tienes que tener un bienestar, no porque no estés enfermo ya tú tienes una salud sexual, no tiene que ser
un estado completo, ¿no? Y dice que la salud sexual se va a requerir un enfoque respetuoso y positivo hacia la sexualidad, hacia las relaciones sexuales libres, placenteras, sin coacción, sin discriminación, sin violencia, y que para poder alcanzar este estado ideal de salud sexual tenemos que asumir que las personas tenemos derechos sexuales y que deben ser respetados, protegidos y satisfechos. Por tanto, me llega al segundo concepto que creo que es interesante remarcar. Es decir, igual que existen unos derechos humanos, existen unos derechos sexuales humanos, que creo que se llegaron a un consenso por primera vez en el 97 en un congreso en Valencia, y luego se han ido ratificando a través de la WAS, que es la World Association of Sexual Health, que antes se llama de Sexology, ahora se llama de Sexual Health, y que simplemente en algunos sitios son 15, yo he encontrado estos de 11, y que básicamente son pues de perogrullo, como todos los derechos humanos, que es que deberían ser de cajón, vamos. Y por supuesto que para tener una salud sexual completa, nosotros tenemos que tener derecho a la libertad sexual, derecho a una privacidad, derecho a sentir placer sexual, derecho a poder expresarnos emocional libremente, a asociarnos sexualmente a quien nos dé la real gana, a poder tener decisiones libres sobre nuestra reproducción, a tener acceso a una información verídica y fehaciente, fetén, del conocimiento científico que poco a poco se va desarrollando en este área. Por supuesto, derecho a una educación sexual integral, que en este país y en muchos otros brilla por su ausencia, aunque yo creo que poco a poco, más allá de poner un preservativo en un plátano y que nos enseñen a utilizar compresas, poco a poco va mejorando. Y por supuesto, y lo que más me interesa a mí en esta charla, es que tenemos derecho a una atención a la salud sexual, y eso nos compete a nosotros, o por lo menos al ámbito sanitario, tener esto en cuenta, tener ese chip activado. Hay otras líneas, por ejemplo, Silverio Sáez y Frago Valls, lo he encontrado en Zaragoza, tienen como un instituto de asesoramiento y demás, hablan que aparte de la educación sexual y la sexología clínica, como dice Cabello, a lo que se debe dedicar la sexología, hablan también de la divulgación y de la información sexual, de la educación sexual, de un asesoramiento y también de una terapia sexual, que es a lo que se debería dedicar la sexología. El asesoramiento sería más como un trabajo muy puntual con alguna persona que tenga así un resquemorcillo, que tenga algo ahí atascado, y la terapia sexual sería más el abordaje de las dificultades socioculturales en la vivencia de la sexualidad, ¿no? Pero bueno, para que veáis, básicamente yo prefiero quedarme con esta definición, que también lo apunta la Sexpol en su página web, que la terapia, los sexólogos, aparte de hacer ciencia sexológica, básicamente se encargan de la terapia sexual y de pareja desde aspectos sociales, y se dejan más los aspectos psicológicos para la psicología y más los aspectos médicos para la medicina. Por tanto, nosotros algo podemos hacer, tratar esos aspectos biológicos de la sexualidad para que ellos hagan su terapia sexual en las personas, y los psicólogos también ayuden, ¿no? Entonces, estas serían las dos principales acciones de trabajo de la sexología: hacer una buena educación sexual y tratar la sexología y una sexología clínica basada sobre todo en las disfunciones sexuales. Y viendo todo esto, ahora nosotros, con esta amalgama de conceptos de los derechos sexuales, de salud sexual y toda esta visión positiva de la sexualidad, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un gine en la consulta? ¿O qué puede hacer una matrona? ¿Qué puede hacer un médico? Bueno, pues esa es la gran pregunta. Yo creo que, como hemos dicho, no me repito más, el abordaje de la sexualidad de las personas debe basarse siempre en ese concepto de salud sexual y en los postulados de la sexología, de esa sexualidad positiva. ¿Y por qué? Muchas veces es difícil desde la consulta preguntar, porque la gente no está acostumbrada, o a lo mejor si eres hombre y tienes enfrente a mujeres, como es el caso de la ginecología, a lo mejor no encuentras el tono, o porque te ve muy joven y dirá, pero es que esta chica a mí que me está preguntando, si yo tengo 50 años, me va a venir a mí a preguntar ahora sobre mis relaciones. Yo creo que la sexualidad cuesta, porque ha tenido que romper muchos tabúes y muchos prejuicios, y cuesta acercarnos a ella, pero yo creo que podemos darle razones a la gente para que se animen a vivir o expresar su sexualidad de forma positiva y siempre y placentera. Y yo creo que nada mejor que ir a la evidencia científica y ver que está totalmente demostradísimo toda una serie de efectos, de beneficios físicos y psicológicos que tiene vivir una sexualidad positiva y placentera, fuera de falsas creencias y de mitos. Pues resulta que disminuye la tensión arterial, mejora el sistema inmune, disminuye el riesgo de infarto, previene el cáncer de próstata, disminuye la depresión y la ansiedad, favorece el sueño y la disminución del insomnio, mejora la salud vaginal y el suelo pélvico, que eso para nosotros es muy importante como ginecólogos, fortalece huesos y músculos, disminuye el estrés y aumenta la autoestima. O sea, yo creo que sobran razones para estar atentos a la salud sexual de nuestros pacientes, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sobre todo a través de nuestro arma básica,
básica, que es la historia clínica que le hacemos todos los días en nuestra consulta, incluidas matronas, todo el mundo. Preguntamos a nuestros pacientes cómo están. Y lo tenemos que hacer, como dice María Viñal, de Sexpol, desde un enfoque positivo y una perspectiva multidisciplinar. María Viñal ha adaptado una historia sexológica de la Comunidad de Madrid, la ha modificado hacia una historia sexológica más para utilizar en la consulta de sexología. Y a mí me parece que es completísima, está fenomenal, pero para un gine que tiene 10 minutos en la consulta y para una matrona que a lo mejor tiene un poquito más, es demasiado amplia, es muy completa, pero yo creo que necesitamos un poquito de más, unos tics que nos salten al oído y estemos sobre ojo, ¿no? Entonces, esto es de elaboración propia, esta diapositiva, ¿vale? Mi pregunta es, ¿pero a quién voy a preguntar yo sobre su vida sexual? Bueno, pues idealmente a todo el mundo le deberíamos preguntar. Lo que pasa es que obviamente sabemos cómo funciona el Sistema Nacional de Salud, tenemos un tiempo determinado y en general no hay consultas monográficas dirigidas a la sexualidad, a lo mejor en algunos sitios hay consultas monográficas de menopausia o quizás en suelo pélvico, las consultas de suelo pélvico se da más el momento, pero yo creo que hay 4 grupos de pacientes fundamentales que no se nos debe de olvidar en una anamnesis básica, preguntar, y son aquellas que empiezan su vida sexual, que son las adolescentes, que las vas a coger una consulta de matrona porque vienen por un anticonceptivo o una especializada porque también, pues porque tienen dolores con la regla, pues estas dismenorreas primarias de las chicas jóvenes, ¿no? Ahí yo creo que es importante preguntar, ¿qué tal las relaciones? ¿Usas preservativo? Y sobre todo promoción y prevención de la salud, pero también vamos a poder coger muchos vaginismos de niñas que no se pueden poner un tampón, ¿no? Y vamos a tener que preguntar embarazo y posparto, o sea, es el temazo de nuestra especialidad, el posparto, aparte de la bajada de estrógenos que hay por la lactancia, la tarea de cuidados extenuante que hay y porque el reinicio de la actividad sexual, sobre todo con penetración, cuesta, la gente está asustada. O sea, creo que es un momento en el que hay que meter un poco el dedo en la llaga. Por supuesto, el climaterio, la perimenopausia, la menopausia, esas mujeres entre 45 y 55 años, que son nuestro caballo de batalla y donde yo más me he centrado al final, porque creo que son las que al final yo personalmente veo más. Y por supuesto nuestras pacientes oncológicas. Yo no hago patología oncológica, pero obviamente una mujer que sufre, cualquier persona que sufre un cáncer, hay un cambio brutal vitalmente y obviamente a cualquier persona le va a afectar a su vida sexual, pero en estos casos estamos tratando con cánceres de endometrio, de ovario, cáncer de cervix, que vamos a quitar genitales internos, que puede haber mutilaciones a nivel genital, que puede haber una bajada de estrógeno, es decir, son mujeres que van a verse afectadas a su vida sexual ya no solo por el concepto de pasar un cáncer de mama, sino porque eso probablemente con los tratamientos que pongamos, quimioterapia, radioterapia, van a influir en su salud vulvovaginal y por ende su vida sexual. Y ahí es donde hay que meter el dedo otra vez. ¿Y dónde? Pues obviamente donde nos encontremos estas pacientes. En las consultas de planificación familiar o de primaria de especializada, en la consulta de matrona posparto, si los gines vemos algún posparto pues de un instrumental, de una cesárea, preguntar no solo si todo está bien hacer una eco y una exploración, sino, oye, ¿qué tal las relaciones? ¿Cómo van? ¿Las has reiniciado o no las has reiniciado? ¿Tienes dolor? ¿Cómo ha ido? ¿Vale? Y luego, pues en la consulta de gineonco, siempre estar atento que yo creo que ya se hace, pero bueno, un poquito más, yo creo que ahí es otro punto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues es que muy sencillo, o sea, hacer una escucha activa y hacer preguntas dirigidas. Tú estás ahí haciendo la historia, bueno, pues que yo con mi marido ya es que últimamente, y tú a lo mejor pasas porque estás haciendo la exploración, la ecografía, no te acuerdas de cuánto medía el útero y pasas. Estar un poco atento a algún comentario que te haga, cogérselo y devolverse, decir, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con tu marido? ¿Qué tal las relaciones? Devolvérselo un poco, escuchar un poco más, que a veces, que no cuesta tanto, pero vamos, hay que tener un poco el chip. Y luego preguntas dirigidas. Yo la verdad es que lo hago como muy sencillo, en plan, ¿qué tal las relaciones con tu pareja? Bien, fenomenal. ¿Y son satisfactorias? Sí, sí. ¿Y estás contenta? Sí, sí, sin ningún problema. Hay otras que te dicen, bueno, pues yo es que últimamente ya, hija, pues ya ves con 50, tal, pues ahí ya puedes meter un poco de mano, ¿no? Quitar mitos, prejuicios, preguntar, o sea, tampoco hay que hacer como una historia sexológica de, pero usted se considera homosexual o bisexual, no, o sea, es que son cosas como muy sencillas, ¿no? Si tuviéramos una consulta monográfica chachichuli de sexología, pues podríamos hacerla un poco más amplia, pero como no podemos, pues vamos a cortar un poquito. Pero siempre vamos a tener en cuenta estos objetivos que sí que quiero remarcarlos y que yo creo que son importantes y son pequeñas cosas que podemos hacer. Yo creo que siempre hay que identificar el nivel de conocimientos que tiene la mujer en relación a su salud sexual y sobre su propia percepción del cuerpo. Yo creo que si aquí hay matronas y gines, pueden contar un montón de ejemplos de, bueno, pues el otro día me vino una urgencia que no se sabía sacar el tampón, que decía que a ver si se le había ido a no sé dónde. Es decir, hay
en muchas mujeres puede haber un desconocimiento de su propio cuerpo, de cómo funciona la respuesta sexual, de cómo han vivido ellas las relaciones en plan, yo tocarme, no, hija, no, yo llevo 20 años con mi marido y yo he necesitado en mi vida tocarme. Es decir, que podemos desmontar mitos sobre la masturbación, podemos desmontar mitos sobre el coitocentrismo, que es que parece que solo hay relaciones si hay una penetración con pene, y sobre todo dar información, dibujos, láminas, explicar cómo hacer un maldito dibujo de cómo es una vagina y una vulva. Yo creo que eso ayuda mucho. Luego también hay que intentar ver cómo ha vivido esa mujer esa sexualidad, porque a lo mejor es una mujer que la ha vivido plenamente, no tiene ningún problema, maravilloso, o no, o ha habido algún abuso, alguna violencia, o anteriormente, o que haya algún tipo de violencia en el contexto de la pareja, ver si lo ha vivido bien o no. Eso, con 2 cositas que preguntes, hay gente que no te deja entrar y ya está, pues lo tienes que dejar ahí, pero hay otra gente que te deja un poquito entrar y preguntar, ¿vale? Y luego también valorar las necesidades específicas, lo que he comentado, no es lo mismo un adolescente que un posparto, que una mujer diabética de 25 años, de 25 años de duración, una menopáusica, una mujer que ha pasado un cáncer de mama, es que no tienen nada que ver, ¿vale? Intentar planificar la intervención, yo creo que es interesante, que esto parece complicado dicho desde aquí, pero luego con 4 preguntas lo solucionas, ver si ese problema que está teniendo es porque tiene un problema de pareja, pues no, es que mira, estamos pasando por una mala época y yo es que ya no me apetece y no sé qué, pues a lo mejor eso nos orienta a que nosotros ahí no vamos a tocar porque parece más un problema de pareja, pero es que a lo mejor lo que le pasa es que tiene 49, ha empezado con sofocos, con sequedad vaginal y le empieza a doler con las relaciones y las va evitando y ya las tiene cada vez menos y eso aún le disminuye el deseo y ya no tiene orgasmos y entonces movida con su marido porque no la tiene, se ve obligada a decir que de algo orgánico como es una atrofia genital se está moviendo una disfunción sexual femenina que nosotros podemos hacer algo ahí, ¿no? Entonces ver si es algo o es algo simplemente educacional, pues que no hay que enseñarle a que la masturbación está bien, es decir, que hay que un poquito ver de dónde vienen los problemas y luego eso, promover pues la salud sexual, no me repito, positiva, placentera, quitando prejuicios, bla, bla, bla. Y yo he resumido aquí un poquito una serie de preguntas que yo creo que cada maestrillo encuentra su librillo, ¿no? Y yo creo que cualquier historia básica clínica de ginecología se basa pues en un motivo de consulta, antecedentes familiares, antecedentes personales, buscar siempre cirugías previas pélvicas, diabetes, si yo que sé, una artritis reumatoide, no es lo mismo que tenga una fibromialgia, antecedentes de cáncer, de trombosis, etcétera, etcétera, alergias, que eso preguntamos todos. Y luego en los antecedentes ginecostéticos, aquí sí que podemos husmear un poquito más, vamos a preguntar pues cuándo le vino la regla por primera vez, si ha tenido hijos, su última regla, lo básico. ¿Qué métodos anticonceptivos ha usado previamente? ¿Por qué los ha dejado de usar? Pues me ha sentado mal o no. Es que mira, yo ahora no tengo pareja, me he divorciado, no uso nada, no tengo relaciones, preguntar, ¿vale? Y yo siempre pregunto por tipo de pareja, que parece como, pero así como muy natural. En plan, ¿pareja chico o chica? No, primero les pregunto, ¿pareja estable? Me dicen, sí, sí, hija, 20 años de casada, ya, no sé qué. Pues tengo pareja estable. Me dice, no, pues mira, me acabo de divorciar. Pues dices, pues ETS, preservativo, etcétera, etcétera. Hablar del VPH en mujeres ya de, pues eso, que sabemos que después de divorcios hay nuevas parejas, el VPH puede reaparecer, estar un poco atento. Ya me dicen, no, pareja estable. ¿Chico o chica? No, chico, tal, porque muchas veces obviamos que hay mujeres que tienen sexo con mujeres en nuestra consulta, asumimos que todos tienen su marido y todas tienen relaciones con penetración, ¿no? Preguntar por historia de ETS es súper básico, que se lo hacemos todo el mundo, te contará o alguna vulvovaginitis o una enfermedad pélvica inflamatoria, lo que sea. ¿Y cómo preguntamos sobre la sexualidad? Pues yo es que lo bajo mucho al terreno muy natural, en plan, bueno, ¿y qué tal las relaciones? ¿Bien? ¿Te molestas o tienes dolor? No, todo fenomenal. Si ya te cuentan que, pues sí, que estoy teniendo molestas, y eso, en función de la persona que tengamos delante, si es un adolescente, a lo mejor estamos delante de un vaginismo, pero ¿has podido tener penetración? O sí o no, pero te puedes poner un Tampax y un dedito o no, y ya buscas. Pero si tienes delante una mujer de 49 años que le estás haciendo revisión de un DIU, probablemente lo que te oriente más es una sequedad vaginal, un síndrome genitourinario de la menopausia, que es del que vamos a hablar luego. Entonces, ¿tiene relaciones? Sí, no, si son satisfactorias. ¿Y con tu chico qué tal? No, bien, pero bueno, esto como a mí ya no me apetece tanto últimamente, ir preguntando. Si tiene dolor, preguntar al inicio de la relación, durante toda la relación, al final, porque puede ser una dispareunia más superficial en el medio de la vagina o más profundo, un dolor pélvico crónico que a lo mejor te tiene que orientar alguna masa pélvica o alguna endometriosis. Si ella tiene molestias de picor, escozor y demás, y si se toca, porque es que, la masturbación es como un ente abstracto que no, para muchas mujeres no existe. Vale, no tienes relaciones o no llegas al orgasmo con tu chico porque te duele y tal, pero si tú te tocas, llegas al orgasmo. Sí, o no, yo no me he tocado nunca.
pues ahí algo se puede hacer. Y sobre todo eso, preguntar también si tienen, sobre todo por el tema de cuidados, en plan, porque hay mujeres que yo, mi humilde experiencia profesional es que muchas veces la vida sexual la dejan relegada al último plano. Entonces preguntar por, ¿y en casa qué tal? ¿Tus hijos viven con vosotros? Sobre todo me estoy enfocando la anamnesis a pacientes ya mayores, perimenopausia, casadas y tal, en plan, pero en casa bien, los hijos siguen viviendo con vosotros, o caras familiares, personas mayores o que están en el o que tienen muchísimo trabajo. En general, relegan mucho su vida sexual. Pues por ahí también hay que preguntar, porque tú desde la consulta le puedes decir, pues mira, intenta estar más con tu marido, o hacer un plan con ella de, bueno, ¿qué día libre tenéis? ¿Los domingos? Pues los domingos. O sea, es decir, que se pueden tirar por ahí muchas cosas. Y ¿qué es lo que vamos buscando básicamente? Pues las disfunciones sexuales femeninas, que básicamente se clasifican en 3. Esta es la última clasificación del DSM-5, que lo divide básicamente en, bueno, ya sabéis que el DSM-5 es la clasificación de los psiquiatras americanos, y que también hay la clasificación internacional de enfermedades, que en algunos libros la encontraréis, pero básicamente esto es lo que vamos a ver, ¿vale? Que serían, 1, trastornos de la excitación, que hayan metido un batiburrillo entre el deseo sexual hipoactivo, el trastorno de excitación sexual permanente, y también anda por ahí lo que en algunos libros de hace unos años se pueden encontrar como aversión sexual o trastorno de la excitación sexual de la mujer, pues lo han metido todo como por ahí. El segundo es el trastorno orgásmico y el tercero el trastorno de dolor genitopélvico. A mí el que más me interesa en esta sesión es porque es el que yo puedo tocar. Obviamente, cuando una mujer tiene dolor en el trastorno genitourinario de la menopausia, por ejemplo, y tiene dolor, deja de tener relaciones, puede bajarle el deseo y al final dejar de tener un orgasmo. Pero estos no son sus problemas primarios. El problema primario es que tiene una sequedad vaginal que le está impidiendo tener relaciones satisfactorias que van a hacer que le deriven los otros dos. Entonces, a mí, personalmente, como gine, me interesa esto, ¿vale? El trastorno del dolor genitopélvico. Y como vamos a ver ahora, para hablar de disfunción sexual tiene que ser un trastorno que afecte a alguna de las fases de la respuesta sexual femenina, pues excitación, orgasmo o que haya dolor con las relaciones, que sea permanente y recurrente, que ahora veremos por lo menos mínimo 6 meses, y que a la persona le crea un malestar y dificultades interpersonales. Porque a mí se me plantea que una mujer, yo que sé, de 52 años que estoy viendo, para quitarse el DIU porque ya tal, está todo bien, y me dice, no, mira, yo no tengo relación, me duele, pero es que no tengas relaciones, yo lo he pactado así con mi marido, pero no quieres entrar, no, pues yo ahí tampoco voy a entrar, ¿vale? O sea, que tiene que causar un malestar físico y unas dificultades, como veis aquí. La aparición tiene que ser en casi todas las relaciones, 6 meses como mínimo, perdón, y un malestar clínicamente significativo. Puede que esta disfunción sexual, cualquiera de las 3, haya sido de por vida. Mira, yo es que no he tenido un orgasmo en mi vida, te pueden contar, que se ha adquirido tras una experiencia. Ahora, por ejemplo, se está viendo mucho con el long acting COVID, que hay mujeres que yo he encontrado alguna que me ha dicho que después del COVID lo de la vida sexual no le está yendo demasiado bien, o sea que hay que estar atento. Puede ser de forma generalizada, que le ha ocurrido siempre con todas sus parejas, o que es ahora particularmente con una pareja, ¿no? Esto está más orientado pues al deseo y la anorgasmia. No me voy a centrar en estos dos. Veis que el trastorno genitopélvico lo definen pues como una penetración dolorosa, dolor vulvovaginal o pélvico con las relaciones o con los intentos de penetración, dolor o ansiedad, les crea ansiedad por ver que si al final tienen dolor o no tienen dolor, y también pues hablan de una tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico, porque aquí también incluyen el vaginismo. Entonces, para el ámbito biosanitario, todo esto es como un poco trastorno del dolor genitopélvico, es como vamos a ver qué tiene: dispareunia, vaginismo, vulvodinia. Bueno, pues estos 3 conceptos que vamos a hablar de ellos están englobados dentro de ese trastorno, dentro de esa disfunción sexual, ¿vale? De la vulvodinia yo no voy a hablar en esta sesión porque su tratamiento es ligeramente más dificultoso, yo no tengo experiencia en la consulta y es que si no se me liaba mucho la sesión. Pero bueno, que sepamos que la vulvodinia es un dolor vulvar no vaginal, por fuera, persistente, que no sabemos de dónde viene y que puede aparecer en la mujer espontáneamente, estando sentada, con el roce del pantalón, le puede ocurrir durante la relación, tras el orgasmo, con el orgasmo, es decir, son mujeres que están un poquito, porque es una molestia importante, y bueno, hay una serie de escalones de tratamiento, pero que ahora mismo yo no me voy a meter en ello. Y lo que más me interesa
son los conceptos de dispareunia y vaginismo. La dispareunia, como hemos visto, es el dolor con las relaciones sexuales, pero aquí sí hay coito, a diferencia del vaginismo, como ahora veremos. La mujer puede tener un dolor superficial a la entrada de la vagina, vaginal o profundo, ¿vale? Puede aparecer al inicio, durante la relación, o dar como una especie de sensación de escozor al final del coito, ¿vale? Esto se considera la causa más importante de evitación de las relaciones sexuales. Obvio, si a mí me duele algo, pues es que no lo voy ni a intentar otra vez y se me van a quitar las ganas ni de intentarlo. O sea que esto nos va a llevar a que estas mujeres pierdan deseo porque tienen dolor. Y la dispareunia es uno de los principales, una de los principales síntomas clínicos del síndrome genitourinario de la menopausia, que es del que vamos a hablar. Y el vaginismo, que a mí de residente, incluso la adjunta, me daba miedo en plan, ¿cómo que un vaginismo? Pero yo esto cómo lo trato, pero no, si es que además no tienen nada, ¿no? Que es lo que solemos decir los gines. Pues el vaginismo se define como la dificultad persistente y recurrente de conseguir entrada de algo en la vagina, ya sea el dedito de la propia paciente, un tampón, un juguete sexual o el pene. No entra. Es una respuesta fóbica, no tiene ninguna patología anatómica ni nada, están perfectamente estas chicas. Pero lo que pasa es que se produce una contracción involuntaria del tercio externo de la vagina. Todo eso lo asocian a la fobia, a un miedo atroz a que le entre algo en la vagina, entonces hace una reacción y ahí no entra nada. Puede ser primario, el 90% de los vaginismos son primarios, son chicas que cuando inician su actividad sexual pues no pueden tener penetración, si son heterosexuales por supuesto, o no pueden ponerse un tampón, etcétera, etcétera. Los secundarios a nosotros nos interesan más porque la dispareunia, la sequedad vaginal, a veces, o vulvovaginitis de repetición, candidiasis de repetición muy crónicas, pueden dar lugar a vaginismos secundarios por contracción de la musculatura. Se produce una dispareunia y por efecto secundario un vaginismo que les cuesta otra vez volver a tener relaciones, ¿vale? Entonces a nosotros nos interesa. Puede ser situacional, pues con determinadas personas, y puede ser parcial o completo o parcial. Por ejemplo, son chicas que a lo mejor no pueden tener una penetración, pero sí se pueden poner un tampón y que las explore un ginecólogo. Y es completo cuando allí no hay ni tampón, ni exploración, ni nada, no aparece nada. Entonces yo me voy a centrar sobre todo en estos dos últimos. La etiología de las disfunciones sexuales, pues como caerá de cajón, es multifactorial, desde estados de salud, problemas hormonales, disminución de estrógenos, relación de la calidad de la pareja, que es fundamental. Muchas de las disfunciones sexuales se deben a problemas de la pareja, en el que nosotros ahí no vamos a entrar, de eso se ocupan los sexólogos, los terapeutas sexuales, y luego pues puede haber pues eso, un antecedente de cáncer de mama, alguna enfermedad que hay que estar detrás de ellos. El diagnóstico, básicamente en la historia clínica, muy detallada. Hay gente que pasa cuestionarios de salud sexual femenina que yo no estoy muy empatizada con ellos porque no los uso y no sé realizarlos, pero bueno, os he puesto ahí un par de fotos para que los veáis. Una exploración física fundamental y descartar patologías o fármacos que estén afectando a la salud sexual, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento fundamental de las disfunciones sexuales femeninas? Pues debe ser complejo, pero todo empieza por una optimización de la salud y del bienestar de la pareja. La relación con la pareja es fundamental y por tanto se va a hacer un abordaje biopsicosocial, y la terapia sexual o sexológica o psicosexual es el tratamiento de estas disfunciones. Aquí tenéis un formulario que se llama DESEA, de Francisco Cabello, para los deseos sexuales hipoactivos, que no me voy a meter, y este pedazo de cuestionario es el índice de la función sexual femenina, ¿vale? Entonces yo no me voy a meter ni en el de excitación, ni en el de orgasmo. Si a alguien le interesa, tengo un par de diapositivas, pero es que si nos hace muy largo, y me voy a centrar sobre todo en el dolor genitopélvico, ¿vale? Sobre todo en una patología que es el síndrome genitourinario de la menopausia, que tiene mucho que ver con la salud vulvar y vaginal, donde nosotros podemos hacer cositas, y no me voy a meter en otras causas de dispareunia, de dolor profundo a la penetración, como son el dolor pélvico crónico, que es un cajón desastre, difícil de tratar y suelen ser consultas monográficas en nuestros casos, ¿vale? Entonces, esto es de la excitabilidad, del orgasmo, tampoco, si os parece, os voy a decir nada, y nos vamos a centrar sobre todo en este párrafo de aquí, que es la vulvodinia, el vaginismo, y esto que es la dispareunia, ¿vale? ¿Qué tenemos que descartar nosotros como médicos en una chica que nos cuente que no puede ni utilizar un tampón? Bueno, pues que haya un himen rígido hipertrófico, que haya una endometriosis, que haya algún tumor, que haya estenosis de la vagina, que haya alguna malformación anatómica, básicamente. Y sí que puede haber alguna condición orgánica
al vaginismo secundario persistente, lo que os he dicho antes, candidiasis de repetición como vaginitis muy crónicas que no se han terminado de curar, pueden al final hacer un vaginismo secundario, que ese sí que nosotros podemos hacer algo con ello. Hay que hacer una entrevista muy detallada con la chica, preguntarle exactamente qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo se siente. El miedo es una de las cosas que ellas más nos van a decir, tiene un miedo atroz a que entre algo en la vagina, ¿vale? Que eso lo diferencia mucho de la dispareunia. La dispareunia hay rechazo por dolor, pero aquí es como el miedo. La exploración por nuestra parte tiene que ser muy cuidadosa, siempre consensuarlo con la paciente. No podemos llegar y a ver, venga, el espéculo vaginal y a saco paco. Pues no, tiene que tener la paciente la sensación de que ella controla totalmente, empezar sobre todo por la cara interna de los muslos, y nos acercando y diciendo, mira, te voy a tocar, ahora por aquí, estás bien, tranquila, intentar tocar labios mayores, labios menores, decirle a la paciente en el momento en el que tú quieras paramos, no pasa nada. Y mientras la vas explorando, observando, pues si ya contrae el culete, si cierra las piernas, pues probablemente no te dejen ni explorar. Pero hay chicas que poco a poco van tranquilas, y lo que se suele hacer es una exploración unidigital con un dedito en el introito, muy despacito, poco a poco, a ver hasta dónde le duele, ver que ahí ellas contraen y hasta dónde deja introducir el dedito, ¿vale? Para que veamos para ver un vaginismo. ¿Y cómo vamos a tratar esto? Pues bueno, yo esto, aparte de lo que viene en los libros, se lo debo a Ingrid Pérez, que es una ginecóloga maravillosa que yo he conocido del Hospital de Torrejón en Madrid, que he tenido la suerte de poder hacer mis prácticas allí con ella, y ella tiene una consulta monográfica de sexología que creo que está ayudando a muchas pacientes, pues es un poco de este enfoque que yo os estoy dando, y muchas de las cosas y de los truquitos que tengo apuntados aquí ahora los he aprendido con ella en la consulta, ¿no? Y yo he visto a ella tratar vaginismos y son chicas jóvenes que en cuestión de 2-3 meses están curadas, ¿no? Y entonces esto obviamente también lo hacen los terapeutas sexuales, pero a lo mejor a un ginecólogo que tenga un poquito de formación sexológica o que se haya hecho el máster o que tenga un poquito de ímpetu, pues también puede hacer algo, porque a lo mejor hay pacientes que no se pueden pagar una terapia sexológica o que no tienen recursos, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de situaciones. ¿Y qué es lo que en general se hace, o yo he visto que se hacen en estas consultas desde el ámbito médico, que es similar a lo que hacen los sexólogos, ¿no? Como vimos el otro día nosotros en nuestra clase en la Sexpol? Pues en primer lugar, potenciar la erotofilia. La erotofilia quiere decir, al contrario que la erotofobia, es que vivimos la sexualidad de una forma positiva, sin tabúes, sin prejuicios, y eso hay que fomentarlo en la paciente. ¿Cómo? Pues eliminando actitudes negativas, en plan, pues las chicas, no, es que yo no voy a poder, es que esto, es que tal, es que me pasa, es que soy rara. Pues no, no pasa nada, le pasa a muchas chicas y esto tiene solución, quitarle esos prejuicios, ¿no? Desde un primer momento, insistir en que hagan ejercicios de Kegel, porque eso les hace a ellas ser muy conscientes de su tono vaginal, de sus músculos, y que aprendan a contraer y a relajar, y favorecer que utilicen la masturbación como práctica sexual, porque quitar esa idea de coitocentrismo de que no todo, o sea, no voy a poder tener relaciones porque no puedo introducirme un pene, no, pues puedes tener relaciones con estimulación y llegar al orgasmo y ser satisfactorias, ¿no? Quitar toda esa paja que pueden tener, ¿no? En la terapia sexual per se lo llaman permeabilización vaginal individual, luego en pareja y capacitación coital. Cabello habla mucho de esto, pero yo en consulta de ginecología lo que he visto es que utiliza sobre todo, se llama desensibilización in vitro, creo que se llama, que utiliza unos dilatadores progresivos que son estos. Esta es una marca como otra cualquiera, se llama Sunsa, valen como unos 90 euros y es un poco caro. Yo hasta a Ingrid le he visto también, a chicas que no se lo pueden permitir, utilizar los espéculos que nosotros tenemos en la consulta, el virginal, el medio y el grande, que son 3 tamaños diferentes. Ellos se la llevan a casa y lo que intentan es introducirlo poco a poco en la vagina, en un ambiente relajado, tranquilo, en el que ellas estén confortables, y sobre todo que vayan desde el más delgadito al más grande poco a poco. Y lo que se les suele recomendar es que tengan como 10 minutos introducido el dilatador, luego que se hagan como unas salvas de entrada y salida para que ellas asocien que no pasa nada porque entre y salga nada, y una vez que van subiendo de grado de dilatador, de tamaño, y lo pueden ir haciendo en diferentes posturas, tanto tumbada, de lado, con las piernas flexionadas, pues una vez que van consiguiendo eso, ya se puede introducir, si tienen pareja, que intenten el coito utilizando a veces un vibrador para meterlo dentro de los juegos e introducirlo antes que el pene de su pareja. Y yo la verdad es que con estas dinámicas he visto que las chicas, o sea, he visto de revisiones de chicas que la habían visto en febrero y nosotros la vimos en abril, y era una cosa espectacular. O sea, las chicas estaban súper contentas y demás. O sea que esto es verdad que es más específico de una consulta monográfica sexológica, pero
Pero esta primera parte de potenciación de la erotofilia, la autoestimulación, los Kegel, eliminar actitudes, creo que es algo que podemos hacer mínimamente si alguien tiene un poquito de formación, ¿no? Y luego que eso, que el vaginismo nos da mucho miedo, pero que es una cosa que da muy buenos resultados y a mí me sorprendió aprender esto, ¿vale? Y luego ya acabamos con la dispareunia, que no sé lo que llevo, pero bueno, que puede ser, como os he dicho, superficial, vaginal y profunda, y nosotros en la consulta vamos a tener que descartar un himen rígido, infecciones de Bartolinitis o del complejo prostático, infecciones de las glándulas de esqueno, parauretrales. Vamos a tener que ver si hay un déficit hormonal cuando la dispareunia suele ser más en la parte media de la vagina, o profunda, que eso sí, como os he dicho, ese cajón desastre del dolor pélvico crónico, que suelen tener difícil solución, por lo menos desde el punto de vista médico, porque puede haber endometriosis, antecedentes de cirugía, etcétera, etcétera. Entonces, yo el que me he querido centrar más, y porque me parece más fácil de gestionar y está a la altura, al alcance de todos, es el trastorno del genitourinario de la menopausia, que ya vamos a pasar a ello. Y es muy interesante porque la Asociación Española de Menopausia, o sea, ya no solo desde la sexología, sino desde nuestro propio gremio de los ginecólogos, han sacado una menoguía que trata todo este síndrome genitourinario y han tenido una perspectiva frente a la sexualidad muy potente y muy positiva. Y como ves, hablan de que este nuevo concepto, el SGM, el síndrome genitourinario de la menopausia, va a ser un concepto muy amplio que abarque los antiguos, pues que son conceptos que nosotros utilizamos, de atrofia vulvovaginal, vaginitis atrófica, atrofia urogenital, ¿no? Y hablan de un concepto muy interesante que es el de salud vaginal, o también se habla de salud vulvar porque se utilizan varios índices, y dice, es el estado de la vagina, es el estado de aquella vagina que mantiene las condiciones fisiológicas adecuadas a la evolución de la edad de la mujer, porque no sabemos que es lo mismo una vagina a los 30 que a los 55, que no va a producir sintomatología local, ni dolor, ni picor, ni escozor, ni nada, y que va a permitir una vida sexual satisfactoria. Esto me parece que es muy interesante para nosotros, ¿vale? Porque por fin estamos empezando a poner el foco en la vida sexual, es decir, ese aspecto más tridimensional, biopsicosocial. No solo nos vamos a encargar del déficit de estrógeno, sino que vamos a saber que eso tiene una implicación brutal para la vida de las pacientes. Este síndrome se debe claramente al déficit estrogénico que se da al final de la vida fértil y que da síntomas no solo a nivel genital vulvar, sino también urinario. Pueden mujeres que cursan con infecciones de repetición, o sea, infección, que pueden tener urgencia miccional, disuria. Entiendo que hay mucha gente del ámbito sanitario. Si hay algún concepto que digo que no entendéis, me paráis y os lo digo, os lo explico, ¿vale? Luego, por supuesto, va a aparecer lo típico: sequedad, irritación, ardor, falta de lubricación, molestias, etcétera, etcétera. Os pongo aquí este cuadro que es del protocolo, que como veis, pues habla de los cambios físicos que hay, pues hay un aumento del pH, alteración de la microbiota, disminución de las rugosidades de la vagina, el epitelio, la mucosa y el epitelio vaginal pierden espesor, pierden elasticidad, y todo eso conlleva una serie de síntomas. Entre ellos, fijáis que hablan de disminución del deseo sexual por reducción de la producción de secreción y trasudado, y disminución de la satisfacción sexual por los cambios anatómicos que puede haber. O sea que aquí ya hay algo muy interesante. ¿Cómo vamos a diagnosticar nosotros una atrofia genital, un síndrome genitourinario en la consulta? Pues básicamente vamos a ver un introito que está más pequeñito, más estenosado. Los labios menores, los labios más internos se pueden como borrar, como fundir con los labios mayores. El epitelio va a estar o rojito o ya muy pálido, puede haber fisuras, equimosis como puntitos rojos, escoriaciones ya solo o de la penetración o simplemente espontáneos porque el epitelio está tan adelgazado que se rompe la mucosa. O sea, eso va a ser un síndrome genitourinario de la menopausia. Nosotros obviamente tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con un líquido esclerotrófico, que ya aparecen más placas blanquecinas, con una neoplasia de vulva, con otras cosas del ámbito médico que no las voy a comentar aquí, pero que básicamente este es el diagnóstico que no se nos debe escapar. De hecho, es muy interesante porque dicen, la actitud proactiva del profesional es fundamental para no retrasar el diagnóstico. Es decir, bueno, hija, si es que ya tienes 50, pues ¿qué quieres? Las relaciones pues ya molestan, si es que es lo que toca. Pues salir de ese pensamiento que a lo mejor hemos visto durante mucho tiempo en un sistema médico, pues que no le da importancia a estas cosas, y estamos cambiando un poco el paradigma, ¿no?, con este protocolo. Y saber que estas situaciones ocurren no solo en el síndrome, en la menopausia, sino que si tenemos lo que se llamaba antes fallo ovárico precoz, una mujer de 40 años con insuficiencia ovárica primaria, o porque hemos quitado los 2 ovarios por un BRCA, por un consejo genético de riesgo de cáncer de mama de ovario, en el periodo de lactancia, si tenemos una hiperprolactinemia, si están
tratándose con análogos de la GnRH o tratamientos para el cáncer de mama. Es decir, que hay otras situaciones en las que puede ocurrir esto en la vida de una mujer. Y yo esto os lo pongo, no lo sigo, pero como veis ya en el protocolo hablan de preguntar activamente a la paciente. ¿Tiene usted relaciones? Si tiene dificultad para tenerlo, si tiene alguna molestia, si lo asocia usted a la pérdida, a este episodio de transición vital que está teniendo, ¿no? Y ellos proponen pues este cuestionario SPOT para que los profesionales no nos olvidemos un poco de qué preguntar, pero son preguntas que ya he comentado antes, ¿no? ¿Mantiene usted relaciones sexuales? ¿Qué tipo? ¿Ve? ¿Qué tipo? ¿Con penetración? ¿Sin penetración? ¿Se estimula? ¿No? Si previamente ha usado alguna crema o algo para aliviar los síntomas, si ha tenido algún problema. Y esto lo ponen aquí porque para nosotros el tratamiento del síndrome genitourinario suele tener problemas porque hay baja adherencia y baja persistencia al tratamiento. Y es muy importante que estemos los profesionales un poco encima de esto, demos el tratamiento adecuado al ambiente personal, económico de la paciente y para que adecue bien el tratamiento, lo siga y solucione este problema que va a tener, como veis, muchas repercusiones en la vida sexual de la paciente. Y por supuesto, preguntar si tiene algún antecedente de cáncer de mama o de hormonodependiente porque nos va a limitar un poco el tratamiento. De aquí lo voy a pasar muy rápidamente porque tiene mucha letra esta diapositiva, pero básicamente esto es la escalera de tratamiento, que es lo que llaman terapia secuencial empoderada, fijaos, empoderada del síndrome genitourinario de la menopausia. Es decir, aquí para mí también hay un cambio de paradigma claro en el que nos dicen a los ginecólogos, oye, aquí hay trabajo que hacer, ¿no? Básicamente los estilos de vida, vamos a pasar, lo primerísimo siempre, los lubricantes hidratantes, los hidratantes vaginales son los que se absorben y se adhieren al revestimiento vaginal, son mejor los de ácido hialurónico porque favorece el trofismo vaginal, van sin receta, no tienen hormonas, se pueden usar de continuo, su acción dura 2 o 3 días y bueno, luego os he puesto aquí un cuadro con un par de marcas registradas y demás que nosotros utilizamos. El siguiente escalón sería la terapia ya hormonal pero local, no estamos hablando de terapia hormonal sustitutiva para la menopausia, estamos hablando de estrógenos locales que tenemos muchas formas de darlos, en crema, en óvulos, un anillo vaginal que dura 3 meses y se suelen dar cuando la afectación ya es severa, cuando la paciente te cuenta clínica severa o cuando los lubricantes y los hidratantes pues no mejoran la clínica. Nosotros sí que tenemos que estar muy atentos a las contraindicaciones como antecedentes de trombosis venosa profunda, cánceres hormonodependientes, antecedentes de trombosis arterial y el cáncer de mama. Es verdad que últimamente los estudios están siendo un poco más permisivos con esto y en ciertos pacientes con determinados cáncer de mama no hormonodependientes o que están con tratamientos diferentes de los 5-alfa, de los inhibidores de la aromatasa, sí que podemos plantearnos como profesionales tratar con estrógenos locales, ¿vale? Pero bueno, esto está en discusión y hay que informarse bien, ¿vale? El siguiente escalón, si no funciona, es la dihidroepiandrosterona, la prasterona, que ha salido últimamente y que ha tenido muy buenos resultados mejorando la dispareunia, la sequedad vaginal y como veis aquí se utilizan los formularios de sexuales femeninos para los estudios, o sea, aquí sí que se estudian un montón para ver qué dominios mejoran estos tratamientos y como veis ha mejorado todos los dominios. Es un óvulo diario que durante 3 meses se puede mantener si no hay contraindicaciones y veis que aquí sí la prasterona o la intrarrosa no se puede dar en pacientes con antecedentes de cáncer de mama y tiene unas contraindicaciones similares a los estrógenos locales. Y luego tenemos aquí el ospemifeno, que es el único tratamiento oral para un problema local, genital, que lo utilizamos mucho, como veis, sí en pacientes de cáncer de mama que ya han terminado el tratamiento adyuvante, que también ha mejorado claramente todos los dominios de la sexualidad, que disminuye la sequedad de la dispareunia y los trastornos urinarios y se da vía oral. Es un modulador selectivo de los receptores de estrógenos y va bastante bien, sobre todo para mujeres que hoy en terapia con estrógenos local y son, eso son hormonas, doctora. No, yo hormonas no quiero porque hay como una hormonofobia, ¿no? Y en ocasiones pues son necesarios y alivian los síntomas y no hay que tenerles miedo si están bien indicados. Pero bueno, hay pacientes que nos exigen otras cosas. Y por último, el láser, que esto está súper de moda porque va muy bien, pero no está incluido. Esto se llama terapia regenerativa con el láser de CO2 que se da como con una especie de, pues también como de pene que se introduce dentro de la vagina y ahí da un efecto fototérmico que no voy a explicar aquí, pero que están yendo muy bien y aunque se necesitan más estudios y sobre todo que entre dentro de la cartera de servicios, es una puerta que se abre para todas estas contraindicaciones, para pacientes con cáncer hormonodependientes que no le podemos poner muchas de estas otras cosas y que de verdad lo pasan mal. Las inyecciones de ácido hialurónico en la misma línea, parece muy prometedor y por ahí van a ir las cosas, es decir, que tenemos un arsenal terapéutico
muy importante. No me meto porque esto es bueno para la gente más del gremio, pues el colpotrofin de toda la vida, el Blisel, el String, que es el anillo vaginal de 3 meses, la prasterona, que es la intrarrosa, y el ospemifeno, y aquí un montón pues, de marcas de hidratantes que en la farmacia cualquiera te explica. Y ya voy acabando, para no daros mucho la chapa, y vamos a hablar este caso clínico que me lo ha cedido, aunque la historia no está completa, Ingrid Pérez, porque lo vimos el otro día en la consulta, para que veáis que no todo es síndrome, hay síndromes genitourinarios de la menopausia que producen disfunciones sexuales, pero que no todo tiene que ver con la menopausia. Bueno, en este caso sí, porque es quirúrgica. Teníamos en la consulta una paciente de 40 años que una menopausia quirúrgica porque le habían quitado los 2 ovarios porque su hermana, por desgracia, había fallecido de un cáncer de ovario, se le hizo un estudio genético y salió un riesgo alto para este gen y se decidió por consejo genético hacer una oforectomía bilateral, ¿vale? La paciente no tiene otros antecedentes de interés, no fuma, no tiene alergias, entonces la paciente en la consulta cuenta que a los meses de la cirugía empieza con dispareunia, con dolor a las relaciones moderada e intensa, es una piba de 40 años, o sea, una chica muy joven, y que eso le lleva a que, pues, que ya no le apetece, que es que se le va, que ella refiere que se le va, que no tiene líbido, que es que además está sequísima, y vamos, llegar a decir, es que me cuesta que entre, ¿no? Que las relaciones con penetración con su marido difíciles. Le preguntamos, obviamente, cuando ya ella plantea esto, se rehace una reanamnesis de la paciente y ya preguntas, ¿no? Esto porque era la consulta de sexología particularmente, pero si esto te lo encuentras en la consulta, pues haces una reanamnesis. Y ya ella te cuenta que sí que tiene problemas con la relación, pero derivados de esto. No es que los problemas de la pareja estén produciendo esto, sino que su sequedad y su dolor, lo que no le apetece tener relaciones y ya, pues eso genera todo en la pareja un movidote de la leche. Entonces dice, yo no disfruto del aquí te pillo, aquí te mato. Dice, además, solo lo hacemos cuando los niños bajan un rato a la calle. Es decir, que a su sequedad y a su dolor se une, como vemos aquí arriba, que tiene una carga familiar importante o que ella no la está gestionando de una manera que le permita vivir su sexualidad un poquito mejor, ¿no? Tiene una pareja, su chico heterosexual, tiene un hijo mayor de 16 y otro de 12 años, no tiene más cargas familiares, pero dice que les cuesta dejar solos a los niños porque el pequeño es diabético tipo 1 y requiere controles nocturnos por la noche. Y nosotros cuando la exploramos tiene unos genitales ligeramente atróficos, pues un poquito o sea, un poquito enrojecida, sí que tiene los labios un poquito más fusionados, pero no tiene placas de líquen ni otra cosa. Tiene una vagina normal, los fondos de saco vaginales normales y un flujo de características normales. Tiene una citología reciente y en el útero y la ecografía vaginal se ve bien. Entonces, si os parece, hacemos un par de preguntas y me decís a ver qué opináis de este caso clínico que os comento. Voy a compartir pantalla ahora otra vez. Yo creo que es esta. A ver si podemos seguir. No sé si la veis. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí la veis, ¿no? ¿Nadie me dice nada? Sigo, vale. Pues yo creo que con lo mismo podéis seguir. Yo creo que no hace falta que metáis otra vez el código. Esta vez lo he hecho mejor. Vale. ¿Y cuál sería el diagnóstico de esta paciente que os estoy comentando? Tiene un líquen. ¿Tiene un síndrome genitourinario por una menopausia quirúrgica? ¿No tiene patología ginecológica ninguna? ¿O tiene problemas de pareja? ¿Qué opináis que le pasa a esta paciente? Creo que la gente se ha ido porque nadie contesta. Bueno, pues efectivamente tiene un síndrome genitourinario tras una menopausia quirúrgica, ¿vale? O sea, que fenomenal. Y luego, la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento de esta paciente? Le ponemos hidratantes y lubricantes, le ponemos Blisel como terapia de estrógenos locales, la mandamos a terapia sexual o no precisa ningún tratamiento. No va a contestar nadie. Una. Bueno, pues 2. Vale. Pues esto es un poco engañifa, ¿vale? Porque es una multirespuesta y habría varias respuestas buenas. Pero yo he puesto el Blisel porque era con lo que lo teníamos en la consulta y simplemente porque ella ya cuenta una clínica moderada grave, es decir, que ya podríamos saltar directamente a poner los estrógenos locales. Obviamente podemos añadir los hidratantes y lubricantes que son concomitantes a cualquiera de los escalones de tratamiento. Obviamente la podríamos mandar a terapia sexual para ayudarle a gestionar pues, un poco su vida con su pareja, a tratar un poquito esa falta de deseo que se le está generando. Pero como nosotros ahí estamos en una consulta un poco monográfica y la compi tiene mucho conocimiento sexológico, tiene un máster y demás, pues no la mandamos, ¿vale? Y sí que precisa tratamiento, por supuesto, esta paciente no la podemos dejar así, ¿vale? Y ya la última, y acabamos.
¿qué intervención sexológica aplicaríais? No aplicaría nada. ¿Trabajo con dilatadores, erotización sensorial o la enviaría directamente a terapia? Venga, que alguien se anime. Bueno, pues muy bien. En principio, efectivamente, le podríamos hacer una erotización sensorial, que ahora os cuento qué hacemos, y también trabajo con dilatadores, ¿vale? Y yo creo que con esto he acabado y os comparto otra vez esto. Un segundo. Espera, que voy a apagar esto, que si no me suena un montón. Bueno, Olivia, no, el primero os comento que ha ganado, no sé quién es, a ver si me sale. Teresa M es la que más ha ganado, el segundo puesto Olivia y la tercera Ana M son las que más han acertado. Bueno, os comparto el PowerPoint y ya vamos acabando. Un segundo. Ay, compartir pantalla. Aquí, ya está. Vale. Ay, no. Esperad que se me ha ido al fondo. Vale. Pues en principio esta mujer lo que tenía era un síndrome genitourinario de la menopausia derivado de esa menopausia quirúrgica que le habíamos provocado por ese consejo genético y que se necesitaba hacer una oforectomía. Entonces, simplemente destacar en este caso la historia, los aspectos un poquito importantes de la historia clínica sexual, pues siempre preguntar, aunque nosotros tengamos algo biológico y físico que tratar como médicos, siempre intentar arañar, pues eso, qué pareja tiene, qué relación tiene con la pareja, qué años de relación, desde cuándo llevan, si tienen hijos, dónde, si viven con ellos, si no viven, por las cargas y los cuidados, si tienen otras cargas, qué tal la vida de pareja, si tienen tiempo para la intimidad, si tienen momentos de irse a cenar solos o de estar solos en casa, la frecuencia sexual, si tienen orgasmos o no, o la cantidad de orgasmos que tiene con X relaciones sexuales, si ella se masturba o no se masturba, qué trabajo tiene, etcétera, etcétera. Todo influye en la vida sexual porque obviamente tenemos que hacer un enfoque biopsicosocial. Y la aproximación terapéutica que se estaba haciendo con esta paciente y que le estaba yendo bastante bien es toda esta, que en primer lugar, y lo que nos compete a nosotros como ginecólogos básicos, es la salud vulvar, estar atento al síndrome genitourinario. Estaba con Blissel porque tiene una clínica moderada e intensa, podríamos añadir los lubricantes con las relaciones o los hidratantes. Y sí que esta mujer, como tienden a hacer como un vaginismo secundario, sí que vemos que el uso de dilatadores en esta mujer asociado al tratamiento de síndrome genitourinario de la menopausia, igual que lo hacíamos en el vaginismo, va funcionando porque ella va asumiendo que tener algo ahí dentro no le va a doler, ¿no? Y evitamos que haga un vaginismo secundario, ¿no? Sí que lo que le prohibimos desde la consulta es no relaciones con penetración hasta que desaparezca el dolor, hasta que recuperemos esa salud vulvar, porque es fundamental. O sea, si nosotros ponemos la cremita y le decimos, sí, ahora con esto ya puede usted tener relaciones, la van a dejar porque a la siguiente relación que van a tener le va a doler, va a sangrar o le va a tener una herida, etcétera, etcétera. No nos va a servir para nada. Entonces esto, consensuarlo un poco con ella y explicarle que no pasa nada, que a su marido le explique, en caso de que sea un chico, que no pasa nada por estar una temporada sin penetración, que las relaciones sexuales se pueden hacer otras cosas y pueden ser igualmente satisfactorias. En general, yo por lo que me comenta la compañera de Torrejón, la pareja masculina suele ser bastante preceptiva. Luego hay casos y casos, ¿no? Intervención con la pareja, o sea, hablar con ella de, mira, pues a lo mejor tenéis que encontrar un poquito de tiempo a solas, intenta que alguien se quede con los niños por la noche, pactar vuestros encuentros, pues mira, si solo tenéis de 5 a 7 los sábados, pues aunque parezca que se pierda todo el romanticismo este que nos ha metido en la cabeza, pactar que de 5 a 7 los sábados es un momento para vosotros que vais a estar a solas y si os apetece podéis tener un encuentro íntimo, ¿no? Y luego lo de la erotización sensorial y genital, esto lo utilizan para el deseo. Y lo que hacen es comentarles que cuando ellos están en ese momento íntimo, la relación antes de ir a saco paco de la estimulación o la penetración es que uno a otro durante 5 minutos, primero ella a él o él a ella, como sea, e ir tocando el cuerpo y acariciando las partes del cuerpo, simplemente centrándose en lo placentero, sin tocar genitales. Luego ya se puede pasar a la misma focalización, pero pasando a la zona de genitales y luego ya pues que acaben o hagan ellos lo que quieran, ¿no? Y sobre todo, hasta que a ella le deje de doler, una estimulación sin penetración, ¿no? Esto a mí me parece que es muy, muy interesante. Y ya acabo con esto. Como veis, es que todo está relacionado, el dolor con la falta de deseo y excitación, que puede llegar a que la persona no tenga orgasmos, que evite las relaciones sexuales y eso le conlleva un problema de pareja. Es decir, nosotros en el único ámbito en el que podemos trabajar es en este dolor si tenemos un síndrome genitourinario de la menopausia o un vaginismo, lo que sea. Esto lo paso muy por encima. Obviamente, si tenemos una enfermedad crónica, tratarlo y mandarlo al terapeuta sexual. Si tenemos una medicación que sabemos que le está afectando,
un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, un antihipertensivo, un hipolipemiante, lo que sea, intentar cambiarlo para que se mantenga la situación del paciente, pero que le permita tener una vida sexual satisfactoria. Y si tenemos una menopausia, lo que sea, valorar el tratamiento y siempre la terapia sexual de mano de un sexólogo que despeje mitos y creencias erróneas sobre la sexualidad, que le enseñe cómo ayudar a crear fantasías eróticas, a la autoestimulación, a la focación sensorial, a mejorar la comunicación de la pareja, etcétera, etcétera. Y no sé vosotros, pero hay un montón de mitos y falsas creencias que a poco que nosotros nos interesemos por el tema, podemos desmontar en 10-15 minutos de la consulta. Esta es mi gata, un segundo. Y es que hay relaciones sexuales aunque no haya penetración, siguen siendo un encuentro sexual aunque no haya penetración. Lo de que eso de la masturbación solo se hace soltera, no hija, yo es que tengo marido, pues no. Insistir que la erotización propia es fundamental para estar a gusto con nosotros mismos y poder disfrutar mejor de las relaciones en parejas, de así lo queremos. Lo de es que yo no tengo orgasmos con la penetración. Bueno, pues a lo mejor en la mitad de las mujeres no tienen orgasmo con la penetración y sí con la estimulación del clítoris y ya está, y no pasa nada, y no es que, ay Dios, es que claro, a ver si voy a tener un problema de pareja. No, mira, es que la mitad de las mujeres no tenemos el orgasmo con la penetración, sino que necesitamos la estimulación concomitante del clítoris, pues explicárselo, ¿no? Pues hijas, que yo ya con la menopausia estoy ya para vestir santos. Pues no, que en la menopausia la actividad sexual y el deseo en las mujeres continúa y que no estás para vestir santos ni te has vuelto vieja, simplemente que obviamente hay un cambio en tu cuerpo que te puede afectar mejor, más o no, pero que se puede poner cosas para ayudarte y que tú puedes seguir teniendo una vida sexual totalmente satisfactoria, ¿no? Y sobre todo, conocer los genitales, que muchas veces es, no, yo eso es cosa del médico o cosa de mi novio, no, es tu cuerpo y lo tienes que conocer y hacerles un dibujito e insistir en la estimulación para que ellas se vayan conociendo. Yo creo que esas pequeñas cosas con 3 frases en la consulta podemos hacerlo muy bien. Y bueno, y los mensajes que os llevéis por lo que os he ido comentando. Que todos somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos, que la salud sexual está reconocida como parte de los derechos sexuales y reproductivos humanos y que desde la medicina sí que es importante que tengamos, yo creo, desde mi punto de vista, esta visión biopsicosocial, una actitud proactiva y con la sexualidad para atender mejor a nuestros pacientes porque algo sí que podemos hacer. Así que nada, siento por la chapa que creo que me he extendido bastante. Así que nada, espero que os haya gustado y lo que queráis charlamos. Ay, espera, que creo que tengo que dejar de compartir pantalla, ¿no, Rosario? Sí, mejor y así Perdona, pues perdona. sí, nos vemos todas. Eso es, perdón, ya está. Bueno, chicas, ¿no le hacéis preguntas a Cora con todas las cosas que nos ha contado? Sí, porque os ha dado una buena chapa, o sea Venga. que animaos, no sé qué, o preguntar o comentar vuestra experiencia, porque sí que había gines y matronas, no sé qué opináis, si creéis que esto es una tontería o creéis que algo se puede hacer, si os anima a haceros un máster y ampliar vuestros conocimientos, no sé. Hola, Hola. Hola. excelente la charla, me gustó mucho, solo que me quedó como una pregunta de algo que estaba escrito en una diapositiva y ¿Sí? decía que el ejercicio extenuante favorecía la atrofia vaginal. No entiendo mucho por qué. Se supone que el ejercicio físico leve, moderado y durante toda la semana activo, es una persona activa, sabemos que mejora el trofismo vaginal porque mejora la circulación y demás, pero sí que es verdad que cuando lees estas cosas sí que han visto que el ejercicio extenuante, es decir, pues a lo mejor deportistas de alta élite o gente que se machaca muchísimo en el gimnasio, que hace mogollón de ejercicio a determinadas edades, sobre todo estamos hablando del síndrome genitourinario de la menopausia, sí que está relacionado más con que hay mayor sequedad. Ten en cuenta que la atrofia genitourinaria afecta ya no solo a la zona genital y demás, los síntomas urinarios, sino a las fascias de los músculos del suelo pélvico. Entonces, la actividad sexual repetida favorece la oxigenación de los tejidos, el deporte igual, pero claro, si nos pasamos, o sea, si nos pasamos de ejercicio físico, pues parece ser que sí que puede disminuir un poquito, que puede tender, o sea, no quiere decir que porque corras maratones con 55 años vayas a tener atrofia vaginal, sino que sí que se ha visto que puede haber cierta correlación.
Gracias. Nada, a ti. Bueno, chicas, si no hay intervenciones, no hay preguntitas, posiblemente porque todo estaba muy claro, porque la verdad que Cora nos ha dado muchísimos conocimientos. Bueno, nos ha hecho un buen regalo hoy, Cora. No se puede decir tantísimas cosas en tan poco tiempo y además, y además de una manera, bueno, tan clara, tan entretenida, con tanta pasión, porque le has puesto mucha pasión y muy divulgativa para todo el mundo, para las formadas, para las no formadas y bueno, y por supuesto súper documentada. Me ha parecido que bueno, te la has currado mucho. Así que nada, a mí me ha gustado mucho. Incluso cuando hablabas rápido, también te lo perdonamos. Sí, yo ya os lo avisé al principio que soy una ametralladora, pero bueno, muchas gracias, Rosario. No sé si ya... Sí. Bueno, no ha quedado todo muy claro, todo lo que nos has contado. Es verdad que nos has dado muchísimas cosas, pero bueno, te agradecemos que nos hayas dado muchísimas cosas. Sí, Así que nada, como te decía, un buen regalo para esta tarde. Así que sí. hemos aprendido y hemos disfrutado compartiendo contigo pues, todos tus aportes a nuestra salud sexual. Y bueno, yo creo que ojalá pronto haya muchas más profesionales formadas en sexología y aportando como tú a nuestra salud sexual dentro del medio sanitario. Así que te lo agradecemos. Te agradecemos la charla y la tertulia y todos los conocimientos que nos has dado y tus aportes como ginecóloga, sexóloga, que seguro que son muchísimos. Se necesitan más personas como tú formadas y aportando mucho más que una atención física, que es esa atención tan, bueno, tan pasional y tan dedicada a colaborar con la salud sexual como una manera de colaborar con la salud en general de las personas. Así que nada, gracias por todo eso. Y ya está. Gracias también a todas por apoyar y por compartir estos encuentros y bueno, nos vemos en las siguientes. Ya sabéis, la próxima semana pues tendremos otras 3 encuentros. Esperemos que sea, y seguro que lo son también, tan magníficos como el de hoy, porque la verdad que hemos disfrutado. Cora. Muy bien, muchas gracias, Gracias. Rosario. Gracias a todos. Venga, buena tarde. Buena tarde.